Aló, aló, ¿me escuchan bien? Sí, Raúl, Aló. buenos días. Buenos días, Enrique. Vale, vale, Buenos muy días. bien, ¿me escuchan? Vale, muy bien. Bueno, gracias a Idea Tesis un poco por la oportunidad en este tipo de actividades, digamos, si bien es cierto, pues el tiempo es un poco limitado, pero vamos a centrarnos, digamos, en aspectos fundamentales, porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo cuando vamos a mirar, digamos, estadística, ¿no? A veces, digamos, tenemos como una fobia a la estadística, pensamos que esto es súper complejo y realmente el uso de la estadística digamos, en términos aplicativos, no es tan difícil como a veces nos los tienden a mostrar. Tampoco quiere decir que es extremadamente fácil o que es algo trivial. No, para nada. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, digamos, los aspectos centrales. ¿Por qué? Bueno, porque tú no vas a hacer una tesis de, digamos, de estadística teórica, ni vas a demostrar teoremas, digamos, no, básicamente tú tienes unos objetivos o tienes una pregunta de investigación que quieres responder o a la que le quieres dar respuesta. Entonces, generalmente, en función de tu diseño, en función, digamos, de una metodología clara, vinculada con ese propósito investigativo, pues tú haces uso de esa herramienta estadística. Entonces, observen o prestemos atención aquí, es una herramienta. La estadística es eso, una herramienta, no es un fin en sí mismo, pero de esa herramienta pues yo tengo que entender su funcionamiento, porque si no igual no tiene ningún sentido, ¿no? Es como que tú agarres un martillo y a todo le caigas a martillazo, eso tampoco tiene sentido. Entonces, por otro lado, tenemos los software que nos van a permitir, digamos, hacer el trabajo mucho más rápido. En fracción de segundo nosotros tenemos una respuesta que, claro, si lo hiciéramos a mano no va a llevar mucho tiempo, y más si tenemos 200 datos, 400 datos, en fin. Otra cosa es el software, o sea que realmente para este nivel, a no ser que sea bastante específico, tú puedes usar SPSS, puedes usar Stata, puedes usar Jamovi, puedes usar Jazz, puedes usar R, en fin, o sea, digamos, opaquemos el uso o la importancia de los software. Ya insisto, de repente hay cosas para las cuales el SPSS, digamos, no es tan recomendable. Entonces, uno lógicamente migra a un software un poco más especializado en ese tipo de análisis. Pero en general, el SPSS puede ir funcionando bien para las cosas, insisto, que son un poco más convencionales, ¿vale? Entonces, muchachos, esa es un poco la introducción. Mi nombre es Raúl, como ya lo decía nuestro compañero. Les doy la bienvenida, ya vamos a comenzar a compartir pantalla. Por favor, al final de la disertación, pues ustedes ponen sus dudas o si quieren la van colocando en el chat, yo las leo al final o al final pides la palabra y, digamos, planteas lo que tengas que plantear, ¿vale? Entonces, voy a colocar aquí nuestra pantalla. A ver, por favor, me confirman si ya se está visualizando mi pantalla, mi presentación. ¿Aló, aló? Sí, se observa. Sí se observa. Vale, muy bien. A ver, estadística descriptiva para tesis. Claro, generalmente tenemos alcances descriptivos, comparar, relacionar o asociar, o a veces un poco más allá a explicar la relación entre variables. También puede formar parte de un objetivo, ojo, no necesariamente de tesis, también puede ser de un trabajo de investigación en general, de un artículo. Entonces, eso para que lo tengamos ahí en cuenta, no es que esto solo es para tesis, ¿no? Muy bien, aspectos fundamentales. ¿Por qué le llamamos nosotros aquí aspectos fundamentales?
porque son cosas que tenemos que tener claro antes de hacer cualquier cosa, sobre todo antes de tratar de matematizar, digamos, nuestro estudio. Entonces, antes de uno matematizar cualquier cosa en la investigación cuantitativa, pues nosotros tenemos que entender, digamos, todo el anclaje teórico que hay detrás de esas variables. Porque en definitiva, nosotros en una investigación trabajamos con variables, que después le ponemos el nombre constructo, que las dimensiones, perdón, que el factor, ok, eso está bien. Pero en esencia, nosotros trabajamos con variables. Ahora bien, en este contexto, yo voy a hipotetizar en torno a un par de variables solo para más o menos llevar el hilo conductor, ¿vale? Entonces, supongamos que queremos investigar una variable que se llama competencias, esfuerzo, interés autopercibido por los estudiantes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto está en el campo educativo. Ahora, tú lo puedes llevar al campo, digamos, de las ciencias del comportamiento, lo puedes llevar al campo del marketing, al campo de recursos humanos, en fin, a cualquier área de interés, nosotros siempre vamos a tener variables, digamos, que son propias de esas áreas. En este caso, insisto, es en el campo educativo. Ahora bien, y tenemos otra variable que se llama el rendimiento académico, ¿vale? Entonces, desde luego que cuando tú comienzas una investigación, lo primero que tú tratas de enfocar es en las variables. Si tú no tienes variables, vas a estar, digamos, perdido, ¿no? Vas a estar perdido, ¿por qué? Pues porque hay muchas cosas que tú puedes hacer. Y si tú no logras focalizar, no importa si es una variable, si son dos variables, las que sea, no importa. Tú tienes que prestar atención y focalizar la variable o las variables de tu interés. ¿Por qué? Porque lo demás es ruido. Entonces, tú necesitas señales. ¿Cuáles son las señales? Todo aquello que apunta a darme una mayor conceptualización o un mayor enfoque de mis variables de interés, ¿vale? En este caso, competencia, esfuerzo, interés y resultado académico. Entonces, si ustedes ven estas variables, yo aquí me puedo hacer muchas preguntas de investigación, ¿no? ¿De qué manera la competencia autopercibida se puede relacionar o se relaciona con el esfuerzo autopercibido por los estudiantes o el interés autopercibido? Y de repente eso, ¿cómo se puede relacionar con el rendimiento académico? ¿O será que la competencia, el esfuerzo y el interés me ayudan a explicar el resultado académico? ¿Cuál de estas variables, competencia, esfuerzo, interés, puede tener, digamos, una mayor relación respecto al rendimiento académico? Bueno, porque esto me puede... ¿Y por qué puedo estar yo interesado en esto? Bueno, porque de repente desde el punto de vista educativo, de política, de gestión, digamos, pedagógica, uno pudiera pensar en que hay que prestarle atención, tal vez, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista de estrategia, a el esfuerzo, o sea, desplegar estrategias que ayuden a incrementar el esfuerzo de los estudiantes, porque es una variable que tiene una incidencia importante en el resultado académico. Entonces, miren que yo con estas variables me puedo ir planteando varios propósitos de investigación, ¿listo? Y entonces ahí, de alguna manera, se enmarca ya sea un propósito descriptivo, un propósito comparativo, un propósito relacional o correlacional, o un propósito explicativo, o un propósito predictivo, en definitiva, ¿vale? Entonces, mire que sí podemos ir mirando. Ahora bien, según yo tenga el interés investigativo, recuerda que esto es muy importante. Sobre todo, yo vuelvo a insistir, porque nos permite focalizar. O sea, yo no puedo estar queriendo hacer cualquier cosa por hacerlo porque se vea bonito. No, si mi propósito es relacionar estas variables, hacia allá yo debo apuntar todo mi esfuerzo cognitivo, toda mi búsqueda. Debo estar ahí enmarcado. No es que me tenga que poner a divagar que para lo predictivo, que para lo explicativo. No, porque, insisto, estarías disperso, ¿vale? Entonces,
Una buena manera de hacer esto, una buena manera, digamos, de focalizar, es que siempre cualquier área va a estar, digamos, circunscrita a una línea de investigación. Digamos, si estamos en el campo educativo, hay líneas de investigación, por ejemplo, que habla del resultado académico, el rendimiento académico. Hay líneas de investigación. Si estamos en la parte de marketing, bueno, de repente, lealtad del consumidor, ¿no? Lealtad del consumidor. Ahí hay muchas líneas de investigación. Si estamos en el campo de la psicología, hay muchas líneas de investigación bajo las cuales yo pudiera, digamos, inscribir alguna de estas variables y que esa línea de investigación me va a dar una hoja de ruta o me va a ayudar a esclarecer muchas cosas. Entonces, en una línea de investigación yo tengo antecedentes investigativos, pero ojo, los antecedentes investigativos no es solamente una cuestión, digamos, normativa. A veces se le suele ver de esa manera, ¿no? Como que yo tengo que usar los antecedentes porque si no, pues mi investigación, pues como que me la invalidan, en fin. Lógicamente, los antecedentes de investigación son fundamentales, pero no solo para ponerlos ahí como para llenar una cuartilla, para, digamos, abultar nuestro trabajo. De repente en la parte de tesis, que suele a veces haber muchas confusión en eso, ¿no? Quizás en los artículos, pues la persona ya está un poco más entrenada y tiene quizás con más claridad el uso que puede ir teniendo los antecedentes. Pero en las tesis, a veces uno logra visualizar que los antecedentes es como más un requisito burocrático, como que lo colocan por colocar, por abultar, y no es así, muchachos. Entonces, miremos un poco más a detalle la idea de antecedentes. Por ejemplo, cuando yo estoy nuevamente con unas variables y yo logro identificar una línea de investigación que me pueda vincular o que pueda estar vinculada con estas variables, yo detecto antecedentes. O sea, los antecedentes básicamente son trabajos, investigaciones que se han hecho en relación con estas variables. Y un aspecto importante, es que tú vas a conseguir variables de interés en esa línea de investigación, porque de repente, como tú estás explorando, nosotros no podemos pretender que nos estamos, digamos, aproximando a una investigación y ya lo sabemos todo. Pues eso es mentiras. Generalmente hay unas cosas que la podemos ir teniendo claras y otras no tan claras. Y los antecedentes de investigación nos ayudan justamente a afinar eso. Entonces, conseguimos variables de interés. De repente, tú puedes conseguir que, digamos, ¿no? La variable esfuerzo que tú en un primer momento, en un primer acercamiento, pensabas que era una variable relevante y te das cuenta en los antecedentes que sí se ha trabajado el esfuerzo, pero que el esfuerzo no es una variable tan importante. De repente, la variable autonomía, ¿verdad? La autonomía que tiene el estudiante puede ser una variable mucho más prometedora. Insisto, entonces, como tú estás en esa construcción de tu trabajo, sencillamente tú pudieras reemplazar el esfuerzo por la autonomía, porque estás, vuelvo e insisto, tratando de ir construyendo, ¿vale? O puedes conseguir otras variables. Puedes conseguir, por ejemplo, que hay otra variable como la edad, que la edad puede ser una variable que, digamos, modera el resultado académico, digamos que si la institución es pública o es privada, que si el sexo, definitiva. Des en cuenta que los antecedentes me pueden ir aportando esas luces en relación con las variables que pueden ser de mi interés. Entonces, conclusión aquí rápida. Si tú quieres tener una buena coherencia y sobre todo un estudio que sea factible, procura dedicarle tiempo a la lectura. Y también procura de que esas variables que tú estás trabajando, digamos, esto es un cliché, ¿no? Bueno, que tú te tienes que casar con las variables porque las variables, digamos, a ti te gustan mucho, ¿ok? Digamos, sí, es así. Es decir, porque aquí le vas a dedicar mucho tiempo, le tienes que dedicar mucho esfuerzo, muchas horas de revisión y lógicamente nos tiene que gustar.
Entonces, que estas variables de alguna manera sean para ti, digamos, importantes. Eviten esto a los estudiantes que de repente están en sala, eviten pedirle a alguien, dame un tema de tesis, dame unas variables para investigar. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es buscar un camino corto y nosotros desde Idea Tesis no, digamos, recomendamos eso, ¿no? Es mejor que tú de repente busques a alguien que te ayude a esclarecer la idea, en lugar de que alguien que te diga esto es lo que tienes que investigar, porque observen que hay que dedicarle tiempo y si estás con algo que ni te has enterado, pues va a ser un poco más cuesta arriba. Entonces, esa es la recomendación. Lo otro es que tenemos también análisis estadísticos. Dentro de la línea de investigación, dentro de los antecedentes, nosotros podemos encontrar, aplicaron un chi cuadrado, aplicaron una correlación de Pearson, de Spearman, una ANOVA, una ANCOVA, aplicaron ecuaciones estructurales, aplicaron regresión, PAP análisis. Entonces, dense en cuenta que aquí nos vamos encontrando ese vocabulario estadístico que después nos va a ser de gran utilidad. Y sobre todo, entender por qué están haciendo ese análisis estadístico y no otro. ¿Qué elementos están considerando para poder hacer ese análisis estadístico? ¿Será que con cualquier variable? ¿Será que con cualquier tamaño de muestra? ¿Será que eso es independiente? Entonces, observen que hay que leer con detalle, siempre extrayendo la información más relevante. Insisto, a ti no te importa, de hecho, cuando tú revisas los artículos, no te hacen una descripción matemática, algebraica, digamos, del método estadístico, porque eso no forma parte, ¿no? Ya vuelvo, insisto, si eres estadístico, tal vez allá sí consigues eso. Pero cuando es la estadística aplicada, por lo general, eso no está. Entonces, no te tienes que, digamos, dispersar tampoco en eso. Solo, a ver, ¿qué supuestos tienen? ¿Qué tipo de variables es lo más adecuado? ¿Y por qué hicieron eso? ¿Y qué es lo que están reportando de esos resultados estadísticos? ¿Y por qué eso se, digamos, tiene correspondencia con los objetivos? Eso es lo importante aquí. Luego tú vas a tener la posibilidad de encontrar o de detectar instrumentos que se han usado en otras investigaciones. Por ejemplo, de repente, competencias autopercibidas en estudiantes. Hay mucho. Estoy seguro que hay mucha información en relación con instrumentos que tienen evidencia de validez, que han sido trabajados en otros contextos, lo mismo de repente esfuerzo, interés. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Si tú quieres un poco avanzar más rápido, la idea es que uses instrumentos que ya han venido siendo usados, en lugar de ponerte a crear un instrumento desde cero. Porque crear un instrumento desde cero es una tarea brutal, es una tarea titánica, es una tarea que te puede representar justamente una tesis o un proyecto de investigación completo. Construir un instrumento de al menos 5 ítems, eso te puede llevar todo un trabajo y meses de investigación. ¿Por qué les recomiendo usar instrumentos que tengan algún buen historial? Porque te agiliza el trabajo, te lo agiliza, ¿vale? Ahorita vamos a mirar rápidamente a qué le estamos llamando un instrumento que tenga ciertas estándares, digamos, de calidad y con los que uno pudiera confiar y decir, bueno, ya, este instrumento parece que está funcionando bien, parece que se adapta a mi contexto, yo lo pudiera ir usando, ¿vale? Insisto, en lugar de ponerse a construir un instrumento desde cero. ¿Por qué? Porque algo que hemos notado nosotros, producto de la experiencia, es que el estudiante, digamos, trivializa, caricaturiza el proceso de la construcción de un instrumento. Piensa que eso es como cuando tú vas a hacer un mercado, ¿no? Bueno, voy a llevar esto otro. Y eso no es hacer una lista de ese tipo. Esto requiere de un esfuerzo. Por eso les digo, construir un instrumento, así sea de 5 preguntas, para medir el esfuerzo autopercibido,
es un trabajo brutal y puede ser toda una tesis, ¿vale? Ok. Lo otro es que tú puedes encontrar en esos antecedentes, por ejemplo, bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? No siempre tú estás interesado, digamos, o interesada en hacer tus propias mediciones por el tiempo, por el acceso, por los recursos, por lo que sea. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, institutos nacionales de estadística, tenemos ministerios, tenemos, digamos, bases de datos abiertas de las cuales nosotros podemos echar mano para hacer nuestros análisis. Lógicamente lo tienes que decir, ¿no? Lo tienes que decir. Pero, nuevamente, en estos antecedentes nosotros podemos ir detectando, podemos ir descubriendo esas cosas, ¿vale? Entonces, resumen rápido de esta diapositiva. El componente de antecedentes investigativos vinculados a nuestras, digamos, variables de interés es crucial. Porque de alguna manera todo lo que tú hagas de ahí en adelante lo tienes que justificar con antecedentes. Bien, entonces hay que dedicarle bastantes horas a tratar, insisto, de focalizar nuestras variables y cómo yo voy a armar esto. Con 2 artículos, con un libro que tú leas, es insuficiente. Y la probabilidad de que tengas un buen trabajo tiende a cero. Tiende a cero. Entonces hay que dedicarle tiempo. Ahora bien, otro tema fundamental cuando nosotros trabajamos con esta, digamos, con esta relación parte investigación y estadística es la medición. Porque ¿cuál es el insumo? ¿Cuál es el insumo para la estadística? Los datos, la variabilidad, no necesariamente, no la teoría. Ahora, tú con la teoría construyes o tienes, digamos, un anclaje para construir tus mediciones. Entonces, fíjense que primero está la teoría, luego de alguna manera tú haces las mediciones, no al contrario, ¿no? No al contrario. Entonces, aquí en las ciencias sociales aparece una palabra muy común que se llama constructo. ¿Qué es un constructo? Un constructo lo podemos ver como una variable. Por ejemplo, el género, el sexo, es una variable, ¿no? Tú rápidamente lo puedes identificar. La edad de las personas es una variable, rápidamente lo puedes identificar. La estatura, rápidamente lo puedes medir. Ahora, la depresión, el amor, la autonomía. No puedes agarrar una cinta métrica y colocarlo aquí en la cabeza. Vamos a ver cuánta autonomía tiene esta persona. Vamos a ver cuánta belleza tiene. Vamos a ver cuánto ama a esta persona. Eso no se puede. Entonces, ese tipo de variables se le llama constructo. ¿Por qué? Porque no se puede medir directamente. Yo debo usar una serie de ítems, una serie de, digamos, comportamientos que me ayuden a identificar esa variable. ¿Vale? Entonces, eso es un constructo. Y una vez que yo tengo esas variables, esos ítems, pues de alguna manera yo puedo hacer la medición. Entonces, observen esto que está aquí. Un constructo es básicamente una causa hipotética de un determinado tipo de comportamientos. Como ya dijimos hace un momento, ¿qué puedo yo preguntar para ver si una persona está motivada o no está motivada? Si está, digamos, tiene depresión o no tiene depresión. Si es un cliente potencial o no es un cliente potencial, ¿vale? Entonces, una serie de preguntas me van a ayudar a detectar eso. Y esas preguntas o esos ítems, pues son un reflejo. Mientras mayor puntuación tenga, pues quiere decir que, por decir algo, la persona tiene más ansiedad. O si mientras más puntaje tenga, pues puede decir que es más probable que sea un cliente potencial o que no sea un cliente potencial. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que muchas veces nosotros usamos constructos, variables
que no se pueden medir directamente y necesariamente usamos, por ejemplo, escalas tipo Likert para poder capturar información sobre ese constructo. Pero ojo, ya les decía hace un momento, construir un instrumento, construir 5 ítems que midan la depresión, que midan el autoconcepto, qué sé yo, es todo un trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar de manera exhaustiva que esos ítems funcionan bien para medir. ¿Para medir qué? Pues lo que yo estoy tratando de medir. Es decir, yo no puedo escribir 5 ítems, cierro los ojos y escribo los 5 ítems o digo que me los soñé anoche, los 5 ítems. No, necesitas de un soporte teórico, ¿vale? Y ese soporte teórico te va a dar, de alguna manera, ayuda para decir que esas puntuaciones que tú obtienes con esos ítems, digamos, son válidos. Y justamente aquí entra el otro proceso, evidencias de validez. Ya dijimos, la estadística tiene como insumo los datos que tú le vas a pasar. Si tú le pasas datos, digamos, en estadística hay algo que se llama garbage in, garbage out. O sea, si le metes basura, te sale basura. ¿Qué significa que le metas basura? Bueno, un poco de ítems, un poco de cosas que realmente no está reflejando eso que tú estás midiendo. Ojo, el hecho de que tú tengas 200 datos, 400 datos, no interesa. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a seguir teniendo el mismo error en los 1000 datos o en los 200 datos. Y la estadística no hace milagros. ¿Vale? Entonces, para yo tratar, digamos, de prever eso, digamos, no que lo vas a evitar en un 100%, pero sí ir, digamos, con una mayor confianza, es tratar de determinar la evidencia de validez de esas mediciones que yo voy a hacer y que luego se van a convertir en esos puntajes o en esos valores que yo le voy a pasar al análisis estadístico para dar respuesta luego a mis preguntas de investigación. ¿Bien? Entonces, ¿qué es evidencia de validez? Evidencia de validez básicamente es, digamos, obtener una correspondencia entre la teoría y las puntuaciones que tú estás obteniendo. Ojo con esto, cuando nosotros hablamos de validez, y esto no lo digo yo, en la parte derecha están los estándares. Cuando nosotros hablamos de validez, nos estamos refiriendo a las puntuaciones que obtenemos con los instrumentos. No nos estamos refiriendo al instrumento per se, porque es que tú no le das evidencia al instrumento, sino es a las puntuaciones. Y qué tanto esas puntuaciones se corresponden con la teoría bajo la cual se construyeron esos ítems. Entonces, miren aquí rápidamente la cita, ¿no? La validez, el grado en que la evidencia y la teoría. ¿Quién es la evidencia? Pues los datos, las puntuaciones. ¿Quién es la teoría? Pues el anclaje, el soporte teórico, el background bajo el cual tú construiste los ítems. Porque nuevamente, los ítems no es una cuestión de ocurrencia. Es una cuestión de que tienes que tener un argumento teórico para poder escribirlo. Por ejemplo, si tú dices, supongamos, un ítem que está midiendo la actitud hacia la investigación científica. Entonces tú pones un ítem que dice, la investigación científica no sirve para nada. Ese ítem, tú tienes que poder justificarlo. ¿Por qué lo pusiste allí? De hecho, una de las preguntas que generalmente yo hago cuando soy tutor de tesis, de trabajos, es la pregunta que yo siempre hago. Más allá de que el análisis, que hice un análisis súper, ultra, mega complejo, no me interesa. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto, si tus mediciones están mal, pues es basura. ¿Qué te va a salir en el análisis ultra, mega elaborado? Basura. ¿Qué quiere decir? Que la estadística no hace milagros. Entonces, si no está claro el ítem, la medición, si no es, digamos, coherente, no hay más nada que hacer. Entonces, yo le pregunto a la persona, ¿qué relevancia tiene ese ítem allí? Es decir, justifícame ese ítem. La persona debe desplegar todo un argumento, ¿no? Entonces, vuelvo e insisto, muchachos, no se trata de construir ítems por construir, se trata de que cada uno de esos ítems yo pueda justificar por qué está ahí.
Y por eso les decía hace un momento, si usted puede usar instrumentos que ya ha visto que ha funcionado en otros contextos, todo lo demás, bienvenido. En lugar de ponerse a hacer un instrumento desde cero, porque es muy probable que vaya a tener dificultades. Es muy probable, es muy probable. ¿Por qué? Porque hay toda una rigurosidad para nosotros, digamos, evaluar las propiedades de ese instrumento. No es que el alfa de Cronbach, que el juicio de expertos, sí, eso está bien, eso ayuda. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Bien, entonces, nosotros podemos revisar los estándares, los que están al lado derecho, y ver que hay una serie, digamos, de evidencias que yo puedo ir aportando para mostrar que mi instrumento va funcionando bien. Y noten que directamente aquí no hay en ningún lado juicio de expertos, ni hay alfa de Cronbach o cualquier, digamos, metodología para la consistencia interna. De frente no está eso ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que hay otras cosas que tú tienes que mirar previamente. ¿Listo? No voy a caer en detalle en esto, solo lo coloco allí, ya ustedes luego mirarán los estándares, pero mi punto aquí es que hay que tener mucho cuidado. No hay que trivializar la construcción de un instrumento. Nosotros desde Idea Tesis estamos tratando, y bueno, también hay otras personas que lo hacen, ¿verdad? Pero vamos hacia allá, a que no trivialicemos los instrumentos, no trivialicemos la construcción de un instrumento, porque eso es lo que me da la materia prima. Y si la materia prima es basura, al menos para lo que voy a hacer, no hay milagro que valga, o no hay santo al que le vaya a rezar, ¿vale? Entonces, digamos, dos tipos de evidencia muy común es la evidencia basada en el contenido y en la estructura interna. Entonces, si usted usa un instrumento que ya ha sido reportado en otros contextos, lo ideal es que tú leas, digamos, al autor original del instrumento y trates de mirar qué elementos está reportando para decir que ese instrumento, que esos ítems, que ese constructo está siendo bien medido y que además la evidencia empírica está respaldando esa construcción, ¿vale? Entonces, eso por allí. Ahora bien, en el supuesto imaginativo hipotético que tú tengas unas mediciones, ok, adecuadas, ya encontraste evidencia para eso, listo, ok, ahora sí, con cierta confianza, yo puedo ir involucrando la estadística. Entonces, nuevamente, resumen de lo anterior. Si tú no tienes seguridad, ¿verdad? A partir de la evidencia empírica, de que esas mediciones, de que ese instrumento funciona bien, no avances. No avances porque vas a tener problemas de ahí en adelante. Bien. Ok, asumamos entonces que tenemos un buen instrumento que nos está ayudando a medir de manera adecuada, coherente, nuestras tres variables: competencia, esfuerzo, interés, resultado académico. ¿Listo? Ahora sí, yo cuando entro a la estadística, yo puedo ver que la estadística es, digamos, o estudia la variabilidad. Porque si no hay variabilidad, si no hay cambios en las mediciones, pues eso es constante. Y ahí no hay estadística. La estadística, nuevamente, estudia la variabilidad. Y esa variabilidad tú la tienes que explicar de alguna manera. Bien, entonces tú puedes usar una mirada descriptiva o una mirada inferencial. Digamos, ¿qué es una estadística descriptiva? Una estadística descriptiva, ojo, no es que porque tú usas una sola variable. Eso es mentiras. Tú puedes usar estadística descriptiva a nivel multivariante. Por ejemplo, el análisis de clúster. Por ejemplo, la reducción de dimensiones con análisis de componentes principales. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiere decir, insisto, que el análisis descriptivo o estadística descriptiva necesariamente alude a una sola variable. Lo que quiere decir es que ahí no hay una prueba de hipótesis. Lo que quiere decir es que ahí tú estás, básicamente, es trabajando a nivel de la muestra que tú estás extrayendo de una población. Entonces, todo va en función de esa muestra. No es que estás porque tienes una sola variable, no.
Eso no es cierto. Ahora, tú tienes la estadística inferencial. La estadística inferencial, ¿en qué se diferencia de la descriptiva? Bueno, que va un poco más allá. ¿Qué significa que va un poco más allá? Bueno, que introduce un puente entre lo descriptivo y lo inferencial. ¿Y ese puente cómo se llama? Tratar de generalizar esos resultados que tú estás obteniendo en la muestra hacia la población. Y ahí aparece, por ejemplo, el p-valor. Ahí aparece una prueba de hipótesis. Ahí aparece la estimación. ¿Listo? Entonces, también hay algo que de alguna manera conecta la estadística inferencial y es la forma en cómo tú has obtenido la muestra. Entonces, tú tienes una población de interés, pero no siempre vas a poder acceder a ella. Entonces, tú haces un proceso de muestreo, ya sea probabilístico, ya sea no probabilístico. Cada uno pues tiene sus definiciones, sus conceptualizaciones, pero aquí lo que es importante dejar claro es lo siguiente, que en las ciencias sociales es muy raro el muestreo probabilístico. Es muy, muy, muy raro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas a todas las personas como que las metas en un estadio de fútbol, ¿no? Y entonces todos tienen la misma probabilidad de formar parte de tu estudio. Y eso no siempre es así. Generalmente es por conveniencia, es decir, no probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente tú colocas tu instrumento, lo pones en Google Drive o en Monkey, cualquiera de estas plataformas, o lo pasas vía WhatsApp, lo que sea, para que la gente te vaya, digamos, respondiendo. Entonces, la aleatoriedad allí está en cuestionamiento. Eso no quiere decir que te invalide tu estudio. Eso lo que quiere decir es que tú tienes que, en tu trabajo, colocar, digamos, las limitaciones. Y otra cosa, evitemos caer en la trampa de que porque tú usaste un chi cuadrado, de que porque tú usaste una regresión, de que porque tú usaste un AT-Student o cualquiera de eso, entonces ya eso se cumple en la población. Eso también, insisto, es una trampa por ahí que está mucho en el lenguaje coloquial, y eso no es así. ¿Por qué? Porque para tú poder garantizar de que eso se cumple para la población, tu muestreo tuvo que haber sido probabilístico, representativo, y ya tú sabes que es muy probable que eso no haya sucedido. Vuelvo e insisto, no quiere decir que tus resultados no tengan validez o que... No. Lo que quiere decir es que sí, para esa muestra, con esas características, en fin, va funcionando bien, pero no vayas a decir que eso se cumple para todo. Yo por eso le digo que en las limitaciones de los trabajos, porque todos los trabajos tienen limitaciones, tienes que decirlo explícitamente, no tácitamente, explícitamente. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hacer de repente estadística descriptiva, esta es la clásica, ¿no? Yo, por ejemplo, observen que tengo una variable que se llama competencia y tengo 4 ítems. Observen que en la parte superior de cada una de estas tablas dice toda la información y aquí dice la información, digamos, resumida. Porque esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una descripción con todos los ítems de competencia. Entonces coloco cada uno de sus cuantificadores lingüísticos, por ejemplo, nunca, casi nunca, y más o menos veo como una tendencia allí de respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no coloco un promedio, porque es que no tiene sentido. O sea, si tú vas del 1 al 5, dime qué significa 2,8. ¿Qué significa eso? Eso no tiene ninguna interpretación. No, porque se ve bonito, pero es que eso no es una cuestión de que se vea bonito, sino de que sea útil. ¿Verdad? De que sea útil. Entonces, si tú trabajas con todos los ítems, esto es útil. Esto es comunicativo, esto es más importante que un 2,8, que una varianza, que eso no existe, porque además es una variable ordinal. Es una variable ordinal en formato Likert, ¿vale? Pero tú también puedes hacer otra cosa que es muy común, ya ustedes se van a dar cuenta.
Por ejemplo, cuando usted suma todas estas puntuaciones y obtienes una especie de promedio o de una suma simple. Y es algo que se hace muy común, ¿no? Por ejemplo, en las tesis correlacionales preguntan sobre la competencia y tiene varios ítems. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente? Suman o promedian y después comparan. Entonces, también tú puedes hacer eso, pero ojo, ojo. Mire que la tabla 1 es descriptiva, la tabla de arriba, pues, y la tabla de abajo también es descriptiva. Solo que le has hecho un tratamiento o un reescalamiento, digamos, a la información original, competencia. Lo mismo para interés, lo mismo para esfuerzo, lo mismo para el índice. Ahora, usted dirá, ¿cuál de las dos es más importante? Depende. Depende. Si tú necesitas esta información solo términos descriptivos, bueno, con esta tabla primera va bien. Ahora, si tú estas variables las necesitas para luego compararlas, para luego hacer otros tipos de análisis, quizá la segunda tabla es más oportuna. Es más oportuna. Bien, a nivel descriptivo, y estas dos tablas informan de alguna manera de lo mismo. Solo que, insisto, en una estoy usando la información para algo en específico y en la segunda para otra cosa en específico. Ahora, tampoco tiene sentido de que tú coloques las dos tablas en el mismo reporte. Eso no tiene sentido. Eso es a nivel descriptivo, ¿no? Donde yo no tengo que hacer mayor cosa. Pero a nivel inferencial o de estadística inferencial, generalmente yo uso esto porque tengo unas hipótesis. Generalmente nuestros estudios tienen hipótesis, que si las variables están relacionadas, que si los hombres tienen mayor prevalencia de estrés que las mujeres, que de repente tales variables impactan o están asociadas con otra variable. Entonces, ahí hay una hipótesis de trabajo. Entonces, esas hipótesis de trabajo, pues lógicamente me conducen a hacer inferencia estadística. Y cuando nosotros hacemos inferencia estadística, esa hipótesis de investigación, por ejemplo, cuando yo digo que, digamos, la autonomía se relaciona con el interés de los estudiantes, eso es una hipótesis de investigación. Esa hipótesis yo la tengo que traducir a un lenguaje estadístico. Entonces ahí aparece una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Yo tengo que seleccionar un estadístico de prueba, ya sea el T-de-Student, chi cuadrado, la que sea, y luego llegar a una conclusión. Entonces, yo tengo que mirar si esos resultados son o no estadísticamente significativos para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación, que en todo caso está relacionado con la hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense bien, cuando yo hago inferencia estadística, yo puedo irme por algunos caminos, por algunas rutas, tengo algunas posibilidades. Y aquí aparece, por ejemplo, cuando yo quiero comparar grupos. Ya estamos en estadística, digamos, para comparar grupos. Entonces, yo puedo comparar dos grupos. ¿Cuáles son dos grupos? Hombres y mujeres. ¿Cuáles son más de dos grupos? Bueno, el nivel socioeconómico, el nivel académico, porque vas a tener nivel académico 1, nivel académico 2, 3, 4, 5, no sé. Y ahí vas a comparar. En el caso de dos grupos, por decir algo, es hombre, es mujer, trabaja, no trabaja, estudia en una institución pública o una institución privada. En cambio, los otros va a tener más opciones, o sea, más grupos. Dentro de una misma muestra, tú vas a tener submuestras. Los que son mujeres, los que son hombres, los que, digamos, tienen nivel académico universitario, doctorado o maestría, no sé. ¿Vale? Entonces, dentro de esa misma muestra, tú vas a tener grupos. Y vas a tener que decidir si usas de repente una T-de-Student o una ANOVA, o si usas una UD-Math-Whitney o usas un Kruskal-Wallis. ¿De qué va a depender eso? De los supuestos estadísticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en estadística, lo decíamos al inicio, no es que tú la uses por usar, ¿no? Tú tienes que entender cómo funciona. ¿Qué cosas debes garantizar para poder usarlo? Por ejemplo, algo tan elemental como el promedio, la media aritmética, tiene supuestos implícitos. Por ejemplo, la media aritmética es sensible a valores extremos, ya sea por arriba o por abajo.
Entonces, no es que a todo tú le vas a meter la media aritmética, porque la estadística lo aguanta todo. No. De repente, a veces, la mediana es un mejor estadístico de resumen que la media. Lo mismo aquí. Tú tienes grupos, ajá, pero ¿qué? ¿Es indistinto que yo use TDStudent o que use UD-Math-Whitney? Depende. ¿Depende de qué? De si yo cumplo o no cumplo los supuestos que están implícitos en la técnica que yo voy a usar. ¿Listo? Y uno de los supuestos, que es general, es el del supuesto de normalidad, ¿no? Ah, pero ¿será que yo estoy comparando grupos? Porque si yo estoy comparando grupos, yo tengo que evaluar la normalidad según los grupos, no la normalidad conjunta, no, sino por separado. Y esa normalidad y el supuesto también de homocedasticidad, que básicamente es el supuesto de igualdad de varianzas, es el que me va a permitir irme por la ruta de pruebas paramétricas o la ruta de pruebas no paramétricas. Y a partir de ahí yo selecciono el estadístico más apropiado, ¿vale? Igual, si yo estoy a nivel comparativo, que es justamente este diagrama que estamos mostrando, yo puedo plantear una hipótesis nula, una hipótesis alterna. Por supuesto que eso se desprende ¿de dónde? Se desprende de tu hipótesis de trabajo, de tu hipótesis de investigación, ¿no? No es que aquí es una cosa y allá es otra, no. Todo tiene coherencia. Y lógicamente yo usaría el software para hacer toda esta cuenta. O sea, tú no te tienes que preocupar por hacer esta cuenta. Por ejemplo, aquí yo estoy comparando la competencia, el estrés, el esfuerzo y el índice académico entre hombres y mujeres. Y estoy usando una prueba no paramétrica que es la UD-Math-Whitney. ¿Por qué estoy usando la UD-Math-Whitney? Ah, bueno, lo más seguro es porque tus datos no cumplen los supuestos de normalidad o de homocedasticidad. Si lo cumpliera, tú usas la TDStudent. ¿Listo? Entonces, de esa manera, yo puedo ir usando el estadístico y ya luego el análisis, todos los daticos que están allí, los valorcitos, eso es lo más fácil. O sea, ya ahí todo está hecho. El software te lo hace sin problema, bastante rápido. La cuestión aquí es entender cómo es que yo planteo esto. La cuestión aquí es entender, ¿tiene sentido teórico que yo haga esta comparación? Porque a veces nosotros nos entrampamos en los objetivos específicos. Entonces tú, para ampliar, para abultar la cantidad de objetivos específicos, comienzas, bueno, voy a comparar el sexo con esto, el sexo con lo otro, el sexo con lo otro, con lo otro, con lo otro. Entonces, bueno, ya tengo 30 objetivos específicos y tengo 30 análisis. Y mi investigación tiene 80 hojas nada más en pura comparativa. Pero la pregunta es, ¿eso tiene sentido? Puedes tú argumentar teóricamente, no es una cuestión de que yo creo, es una corazonada, anoche me lo soñé. No, puedes justificar que esa comparación se desprende de la teoría. No la puedo justificar. Entonces no te pongas a inventar, porque no tiene ningún sentido. Recuerden que la investigación cuantitativa es hipotética deductiva, lo que quiere decir que esa hipótesis debe tener un soporte, un anclaje, un argumento desde lo teórico. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Bueno, en otras investigaciones, en otros estudios, recuerden los antecedentes. En otros estudios se vio que, digamos, el esfuerzo puede diferir según el género de los estudiantes, según tal cosa, según esta otra cosa, según el compromiso de los padres. Cuando los padres se comprometen más, los estudiantes tienen un mayor esfuerzo, un mayor interés, por tanto el índice aumenta, en fin. Todo eso, ¿qué es? Un argumento de por qué. Entonces yo vuelvo a insistir aquí, muchachos. No es una cuestión de que tú te pongas a llenar esto por llenar. Tienes que justificar por qué. Tienes que buscar un argumento. ¿Listo? Ojo, y eso ya sea para 2 grupos, 3 grupos, si es paramétrica, si es no paramétrica, no interesa. Recuerde lo que dijimos aquí al inicio. Tú primero tienes que construir un argumento teórico. Luego haces unas mediciones. Luego haces la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú levantas los datos, como a veces en las asesorías llegan las personas, ¿no? Mira, tenemos aquí 200 datos, 20 variables, vamos a ver qué sale. No. Esto no es como cuando tú te vas al río, al mar,
a pescar, a ver qué sale. No. Entonces, porque las expectativas sencillamente no se pueden cumplir. Una cosa es la realidad, otra cosa es las expectativas que tú tengas. Entonces, si tú haces una buena planeación, pues vas a tener buenas mediciones y por ende los objetivos con el apoyo estadístico de alguna manera le vas a dar respuesta, ¿vale? Ok, también tenemos la parte correlacional. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú quieres correlacionar dos cosas. Mire que hace un momento nosotros hablamos era de comparar hombres, mujeres, en fin, ¿listo? Ahora, la correlación es ver si una variable a medida que aumenta, la otra también aumenta, o si a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Es decir, cuánto varían, qué tanto en común, qué tanta información en común tienen dos variables. Y aquí, clásicamente, nosotros, a ver, hay muchos más, ¿no? Solo para simplificar. Tenemos la clásica de Pearson, la clásica de Spearman, pero usted también puede hacer correlaciones policóricas, correlaciones tetracóricas, puede hacer correlaciones viscerales, o sea, hay un montón, ¿no? Pero estas son un poco, digamos, las más clásicas. Y igual, muchachos, igual, mire que ahí está el resumen, el software esto nos lo va a dar en fracción, en milésimas de segundo, pero la pregunta aquí vuelve otra vez. ¿Tiene sentido que yo me ponga a correlacionar todo con todo? ¿O será que desde la teoría se sugiere prestarle más atención a dos variables en particular? ¿Listo? Entonces, aquí vuelvo otra vez. La correlación no es una cuestión, insisto, de vamos a hacer para abultar. No, tienes que tener un argumento teórico. Si no lo tienes, pues evita hacer una correlación, porque no puedes justificar eso. Tenemos también, por ejemplo, dentro de la estadística, objetivos con alcances explicativos. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Nosotros a nivel comparativo era comparar, ¿no? Una variable la comparamos según grupos. Luego tenemos aquí correlacional. Básicamente relacionamos dos variables. A ver si una crece, la otra también, o viceversa, si disminuye. Ahora, a un estudio explicativo, básicamente lo que nosotros estamos es eso, tratando de explicar una variable a partir de otras. Por ejemplo, noten aquí el diagramita que está al lado izquierdo. Tenemos el índice académico, el resultado académico y unas variables que están tratando de explicar ese rendimiento que obtuvo la persona, que tuvo el estudiante. Ahora, nuevamente, yo aquí veo competencia, interés, esfuerzo. No es que yo tenga que meter un montón de variables, ¿no? De repente 2, de repente 3, de repente 20, no sé. Ahora la pregunta es, ¿eso tiene sustento teórico? ¿Tiene sentido que tú metas esas variables ahí para poder explicar el índice académico? Entonces, ¿dónde está la respuesta? Pues en tu marco teórico. ¿Por qué? Porque en tu marco teórico está todo el anclaje teórico justamente de lo que estás haciendo, de las hipótesis que estás planteando. ¿Por qué? Porque observen al lado izquierdo, el software nos entrega ya la información. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Ahora, yo tengo que analizar esos resultados, pero eso es lo de menos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo sustancial, muchachos? Que yo pueda justificar por qué hice esto. No es lo que hice, no, por qué lo hice. ¿Por qué estas variables yo las estoy hipotetizando que de alguna manera se relacionan, tienen algún efecto, tienen alguna implicancia en el índice académico? ¿Listo? Entonces, de esa manera, insisto, hay que mirarlo. Ahora, nuevamente, ¿cómo detecto yo eso? En los antecedentes, lo que decíamos hace un momento. Entonces, no se trata aquí de usar la estadística por usarla. Tenemos que procurar construir un argumento de su uso, ¿vale? Ojo, esto es una regresión lineal múltiple, porque la variable índice pues es un valor numérico, pero nosotros podemos tener una regresión logística. En cambio, la regresión logística, en lugar de una variable como el índice, que es numérico, de repente usted puede decir aprobó, reprobó. Una variable dicotómica. ¿Ven?
Entonces, noten que no todo se hace de la misma manera. Cada método, cada alternativa que yo tengo, debo ir mirando qué características cumple y qué cosas puedo hacer. Por eso les decía al inicio, los fundamentos de cómo funciona la técnica, cómo deben estar los datos, siempre es importante. Resumiendo todo esto que hemos conversado hasta ahora, resumiendo. Cuando uno hace una investigación, no importa si es de maestría, doctorado, lo que sea, cuando uno hace un trabajo de este tipo a nivel cuantitativo, necesitamos de habilidades teóricas. ¿Qué significa habilidades teóricas? Pues ya lo dijimos, ¿no? Todo el cuerpo, todo el argumento, toda la columna vertebral que va a dar soporte a tus preguntas de investigación y que de ahí se desprenden sus objetivos y que a su vez están las hipótesis. Si eso no está enmarcado dentro de la teoría, pues hay dificultades. Luego, hay un componente también metodológico, ya lo vimos. Tenemos que ir tomando decisiones. Tenemos que ir teniendo en cuenta ciertos aspectos según nuestros objetivos, nuestros propósitos investigativos. Y por supuesto, luego viene la estadística, un poco, digamos, a darle ese carácter empírico, a ver si eso que tú estabas o que construiste desde la teoría, desde lo empírico, puede tener un respaldo o no. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 aspectos centrales que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, antes de pasar a las preguntas, a las dudas, a todo esto, nuestros webinars, pues además de ser informativos, también van teniendo un fin, que es que justamente cada uno de nosotros, digamos, a medida que fue escuchando esta disertación, pues se va como autoevaluando, ¿no? De repente dice, oye, yo pensaba que esto era distinto, oye, siento que me hace falta potenciar algunas cosas, me hace falta claridad. Por ejemplo, si somos asesores, si somos estudiantes, dice, oye, qué interesante esto, ¿no? Pudiéramos mirarlo un poquito más a detalle. Y justamente hay un espacio para eso que estamos habilitando desde Idea Tesis, ¿verdad? Para que conversemos sobre esto a más detalles, veamos con el software, veamos, digamos, trabajos que se han hecho en revistas, digamos, de alto impacto, y para que ustedes se vean cómo es que esto se va publicando, cómo es que se va reportando y qué características tengo que ir mirando, y sobre todo para irnos forjando un criterio. Como investigadores, como estudiantes, como asesores, siempre nos vamos forjando un criterio. Pero ojo, no es una opinión, porque a veces pensamos que un criterio es, bueno, yo opino que... Bueno, ok, está bien, tú opinas, pero aquí no es necesario tanto una opinión, sino que tú puedas sustentar por qué estás haciendo eso. Entonces, justamente este tipo de entrenamientos uno lo va obteniendo, bueno, en actividades un poquito más detalladas. Este curso es metodología y estadística, paso a paso, o sea que vamos a ir iniciando desde cero. Si tú tienes ya mucha formación en esto, tal vez no es para ti, ¿verdad? No es para ti, pero bueno, si tú quieres, digamos, afianzar, complementar, de repente puedes preguntar más cosas, ¿no? Porque para eso están esas actividades. Ok, es para ti. Pero si tú te consideras ya avanzado, quizá no es para ti, ¿vale? 7, 9, 14 y 16 de marzo, de 7 a 9 y media hora Perú. Esto va a estar certificado por el Colegio de Investigación y Docencia del Perú. Bueno, hay una inversión, como lo dice allí, presión normal, pero en este tipo de actividades nosotros siempre ofrecemos un descuento, bueno, porque si tú estás aquí y te has mantenido aquí casi 1 hora y tanto, quizás es porque te parece interesante. Entonces, nosotros, digamos, apreciamos eso y hay una consideración de un descuento hasta el 2 de marzo, ¿no? Hasta el 2 de marzo. Vamos a tener trabajo por Zoom, es decir, nuestras actividades van a ser por Zoom, pero también en una plataforma virtual donde vamos a tener los materiales, van a tener las grabaciones, o sea, si tú no puedes asistir, vas a tener acceso a las grabaciones, a su descarga, a su visualización. Compartimos materiales, ojo, y esto no es una cuestión de que un repositorio, no porque no tiene sentido, ¿no?
Cuando tú te inscribes en un curso, se supone que te deben ofrecer información de calidad. ¿En qué sentido? Información curada, información depurada. Porque si no, para eso tú te pones a investigar por tu cuenta. Entonces se supone que nosotros compartimos información, digamos, que te va a permitir focalizar. Esa es la idea, ¿no? Focalizar. Ya luego, pues tú complementas. Pero en principio, material focalizado. Entonces, vamos, muchachos. Eso es un poco la motivación, ¿no? De este tipo de actividades. Allí, en ese otro lado, vamos a discutir con más detalle esto. Los interesados, bueno, por ahí nuestro compañero le va a estar facilitando más información. Y nada, muchas gracias por su tiempo, lo valoramos, gracias por su confianza. Preguntas, por favor, que sean fáciles. Y nada, el que tenga una pregunta, por favor, la puede hacer o la deja en el chat y la vamos comentando. Vale, muchachos, gracias entonces. Vamos a ver, Vinicio, no sé si me ayudas allí con eso y comenzamos, Vinicio. Sí, bueno, está, por ejemplo, digamos, las pruebas relacionadas, ¿no? Puedes trabajar Wilcoxon o puedes trabajar la TD Student para muestras relacionadas. O sea, ahí no hay ningún problema con el tipo, digamos, de análisis que puedes hacer. Por supuesto, tiene que ser al mismo grupo, ¿no? Y bueno, tan sencillo como hacer eso. No importa que sea en un formato Likert. Uno prepara los datos, como les decía hace un momento, para hacer ese tipo de análisis. ¿Listo? Claro, mira, lo que pasa es que la investigación cualitativa, primero, es una cuestión bastante compleja. Yo no tengo experticia allí. Sin embargo, creo que allá, más que variables, creo que le llaman es unidades de análisis o unidades hermenéuticas, creo que le llaman así. No sé, la verdad, si se puede hablar de variables categóricas, porque realmente la investigación cualitativa es más interpretativa, ¿no? De hecho, el instrumento es el propio investigador. O sea que no estoy seguro, pero según lo que tengo entendido es que no debería hablarse de variables categóricas ni nada de eso, ¿no? No. Por ahí va la cosa, ¿vale? Aló. A ver, Vinicio. Bueno, yo leo entonces aquí. Luego dice Arminda, una consulta, hablar de constructos es igual que hacer referencia a variables cualitativas que... No, Arminda, mira, si estás ahí todavía, no. O sea, lo que pasa es que la palabra constructo, sí, claro, la puedes asociar con variable cualitativa o hacia la variable cuantitativa. En el campo cuantitativo, un constructo recibe la connotación de variable latente. Es decir, que no puedes medir directamente, que necesitas una conceptualización. ¿Listo? Y que si puede ser nominal u ordinal, bueno, básicamente cuando tú defines, conceptualizas un constructo, en el campo de las ciencias sociales, como vimos hace un momento, por ejemplo, el interés, tú puedes medir a través de ítems esa variable y generalmente usas una escala tipo Likert que su nivel de medida es ordinal. ¿Listo? César, si aplicamos instrumentos ya creados, ¿de qué forma realizamos la adaptación? Claro, muy bien, César, mira.
hay estándares, tú lo puedes googlear, ¿no? Estándares o comisión de estándares para adaptar instrumentos. Listo, ahí consigues los estándares, sí lo hay. Pero claro, hablar de una adaptación al contexto, ya eso es todo un trabajo. Todo un trabajo tanto como construirlo desde cero. Por eso les decía, de hecho, note que le digo yo a nuestro compañero que revise los estándares, porque hay unos estándares de adaptación. No es que yo le cambio aquí una palabra, le quito una coma, le pongo esto otro y se acabó. No. Si tú quieres hacer lo que dice nuestro compañero, una adaptación al contexto, es todo un trabajo. Es todo un trabajo de investigación. ¿Vale? Dice, profesor Ernesto, dice, pregunta, ¿por qué sucede que cuando tenemos un instrumento prediseñado y se le aplica algún método de verificación para ratificar la validez, confiabilidad y su resultado de confiabilidad es tal o lo que sería, por este método coeficiente? Mira, Ernesto, lo que pasa aquí es un poco lo que les comentaba hace un momento. Irse de frente con el alfa de Cronbach o cualquiera de estas metodologías de consistencia interna no es lo más adecuado. Y más si tú estás trabajando un instrumento que lo estás creando. De repente tú pudieras probar primero con el análisis factorial exploratorio para ir viendo si es que realmente esos ítems van respondiendo a ciertas estructuras internas. Bien, entonces eso de que ahora, si tú lograste empíricamente probar que todos esos ítems son unidimensionales y aplicaste una confiabilidad, ya sea con el alfa de Cronbach, con el omega, y obtienes 0.33, pues básicamente lo que te está diciendo es que esos ítems no sirven para medir ese constructo o no sirven para medir esa dimensión. Eso es lo que te está diciendo. Entonces yo lo que creo aquí es que previo a esto debes hacer un análisis, digamos, factorial para ver si es que sencillamente tus ítems no están presentando suficiente relación entre ellos, lo cual implica que sencillamente están midiendo cosas distintas, lo cual quiere decir que no sirven para medir eso que tú estás asumiendo que estás midiendo. ¿Bien? Ok, de cero dice. Formas de pago, José Carlos. Ya nuestro compañero Vinicio por allí les va llegando esa información por donde ustedes accedieron aquí al webinar. Excelente. Una consulta en temática de ingeniería sobre predecir un evento. Claro. Mira, lo que pasa aquí es a nivel predictivo, ¿no? Eso no está dentro, digamos, la temática. Pero una de las primeras formas de uno hacer predicción es tratar de primero explicar el fenómeno. Luego quizás tú te aventuras a predecir, pero primero tú tendrías que detectar cuáles son las variables más relevantes. Hay unas variables o unos factores de riesgo más riesgosos que otros. Entonces, habría que detectar primero eso. Y quizás una buena manera de detectar primero esos factores, ¿verdad?, ante un desastre, puede ser con una explicación de las variables. ¿Listo, Rodrigo? Número de cuenta. Bueno, por eso está por allá. Pregunta, ¿puede desarrollar un taller exclusivamente de estadística inferencial a nivel explicativo? Sí, Rómulo, claro, esto lo podemos hacer. De hecho, hay toda una técnica. Por ejemplo, ecuaciones estructurales funcionan muy bien. También la regresión. Sí, lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener en cuenta. Sí, las diapositivas, claro, eso se la vamos a poner a disposición. Gracias. Ok, bueno, Ricardo, allí te pasarán la información. Análisis de regresión logística, ¿cuándo se aplica? Bueno, Marce, lo que hablábamos hace un momento, análisis de regresión lineal o logística, tú la aplicas cuando tienes una variable, digamos, respuesta y una serie de variables que de alguna manera tú hipotetizas que van a tener un impacto en un resultado. ¿Listo? Lo que decía nuestro compañero hace un momento del caso de ingeniería, ¿no? O sea, ¿hay o no hay desastres? ¿Qué factores pueden influir en que haya tal desastre?
Entonces, cuando yo tengo en mente eso, cómo otras variables pueden influir en una, entonces ahí yo puedo usar ya sea lineal, si la variable respuesta es numérica, o logística, si es sí o no. ¿Hay desastre? No hay desastre. ¿Cuál es la probabilidad de que haya desastre o no haya desastre? Digamos, ok, ¿cómo corregir el error tipo 1? Claro, nuestro compañero Fermín habla del error tipo 1, es el error de, o es una probabilidad realmente, la probabilidad asociada con el nivel de significancia, que generalmente es del 5%. El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Por ejemplo, cuando tú aplicas a un trabajo y te rechazan, entonces tú dices, conmigo aplicaron el error tipo 1, tendrían que haberme aceptado porque yo soy bueno para eso. ¿Listo? Ese es el error tipo 1. Ahora, ¿cómo corregirlo? Bueno, una forma de corregir el error tipo 1 es, primero, teniendo unas buenas mediciones. Segundo, la calidad de la muestra que tú estás tomando. ¿Bien? Sin embargo, esto obviamente siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. La correlación se determina mediante pruebas de Pearson por decir la significancia. Si hay sí, claro, José Carlos, depende, ¿no? Depende, insisto, del tipo de variable que tú tengas. Si las variables siguen o no siguen ciertos supuestos, como lo dijimos hace un momento. La de Pearson, pues porque es la correlación más usual, pero hay que mirar si cumple los supuestos que tiene que cumplir. Por eso les decía, y colocábamos en el diagrama, ¿no? Ustedes vieron como un diagrama de flujo, entonces tenemos que ir evaluando, no es que todo el mundo lo hace, yo me aviento para allá. No, hay que tener mucho cuidado. Listo. Ok, gracias. Ok, una pregunta, dice Sebastián. ¿Se puede realizar un análisis comparativo de dos o más grupos con pruebas estadísticas pertinentes de los grupos? Sí, claro. Lógicamente, aquí nuestro compañero lo que nos dice es, Raúl, si yo tengo la variable nivel académico y quiero compararlo según grupo para ver si difieren o no difieren, y resulta que yo tengo 5 hombres, 5 niños, muchachos, y 60 mujeres, pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, ese desequilibrio, eso no tiene sentido. Digamos, deberían ser más o menos homogéneas las cantidades, ¿no? Y para eso, ¿cómo evitas tú eso? Pues en el diseño. Tú debes garantizar de que por lo menos hay una, digamos, comparativa entre ellos dos. Supongamos 50 y 40, 45, pero insisto, yo he visto también cosas así, ¿no? Que tienen 60 mujeres y 7 hombres. Eso no tiene mucho sentido. Vale, dice Rodrigo. Ok, ¿qué coeficiente se usa en un estudio de nivel explicativo no causal? Claro, por eso es que, digamos, por eso te digo, tú puedes usar, lo que pasa es que a nivel explicativo, tú puedes usar varios métodos. Cuando hablamos a nivel explicativo, nos estamos refiriendo básicamente a la relación de una variable respecto a otra variable. Y ya ahí, como mínimo, entramos al nivel de regresión. ¿Bien? Ahora, tú dices respecto a variables con escalas Likert. Claro, lo que pasa es que tendrías que mirar no tanto el ítem individual, porque cuando tú haces un formato tipo Likert, generalmente tú no estás interesado en un ítem individual, sino varios ítems se relacionan entre sí porque detrás hay un constructo. Entonces, quizá, como yo les decía en la presentación, lo mejor es sumar las puntuaciones y operar a nivel de intervalo con esas variables. Porque en definitiva, si tú tienes 5 ítems que están midiendo depresión, a ti no te importa un ítem en particular. A ti te importa es la configuración. Entonces, si esa configuración, digamos, es consistente, es coherente, pues tú puedes sumar y obtener una variable de intervalo que te va a permitir hacer más cosas. ¿Vale?
Ok, listo. No sé si alguien finalmente quiere activar el micrófono, si lo quiere dejar así. Y si no, pues nada, nuevamente ya para ir finalizando, agradecerles por el tiempo, por la confianza. Si permanecemos aquí es porque nos interesa esto o porque al menos lo que he dicho les ha parecido interesante. ¿Listo? Entonces, en ese tenor, en esa necesidad de aprender, de afianzar más, de crecer más con este tipo de cosas para tener, digamos, más habilidades y más estrategias de análisis en nuestra caja de herramientas, pues los invitamos nuevamente, muchachos. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo, gracias. Vamos a ver qué nos dice Vinicio ya para finalizar. Ah, Sebastián, cuéntame, Sebastián. Buenas tardes, buenos días. Sebastián. Sí, maestro, muy buenas tardes, muchas gracias Hola. por la conferencia. Sí, quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, yo estoy en el inicio de elaboración de un instrumento. Es de una teoría, bueno, no es tan conocida, por decirlo así, porque he visto que no hay antecedentes de investigación, no hay trabajo tanto de investigación, pero yo deseo realizar un trabajo de investigación, pues no relacionar ambas variables, como por ejemplo actitud hacia la investigación científica y la otra variable, la que le menciono que no hay antecedentes, es aprendizaje significativo crítico. Entonces, yo quería elaborar un instrumento con la segunda variable. Y le quería preguntar, ¿cuáles serían las fuentes, por ejemplo, aparte ¿no? del marco teórico, por ejemplo, para poder sustentar y crear los ítems? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Miras, Sebastián, en principio, tú deberías, lo primero que hay que hacer es definir, ¿no? Por ejemplo, disculpa porque no recuerdo es el nombre de esa variable o ese constructo que me estás diciendo al que le quieres asignar un instrumento. ¿Cómo es que se llama? Sebastián. Se llama aprendizaje significativo crítico, es del autor Moreira, es un... Listo. Entonces, fíjate algo. Tú tendrías que conceptualizar primero ese aprendizaje significativo crítico. ¿Qué características tiene? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del aprendizaje significativo tradicional? ¿En qué se diferencia de otros tipos de aprendizaje? Debe existir algo que los diferencia, debe tener una caracterización, debe tener una definición. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si hay un autor detrás de esto, como me lo acabaste de mencionar, pues tú deberías leer todo lo que ese autor y tal vez otros autores han hecho han escrito sobre ese aprendizaje significativo crítico. Tienes que hacer una revisión exhaustiva. Luego, a medida que tú vas revisando ese aspecto teórico, tú te vas encontrando tal vez que no hay un instrumento, porque la única manera de que tú te aventures a crear un instrumento o una escala de medición es que no la hay. Bueno, ya eso es trabajo tuyo mirar. Ahora, supongamos que tú haces toda esa revisión, digamos, perfilas las distintas conceptualizaciones, las caracterizaciones, las posibles conductas que pueden referirte a un aprendizaje significativo. Bueno, si los estudiantes tal cosa, esto, lo otro. Entonces, mira cómo tú vas perfilando comportamientos asociados a ese aprendizaje significativo. Y esos comportamientos, esas conductas que se pueden identificar en un aprendizaje significativo crítico, van a formar parte de tus ítems. Y ya esos ítems en sí mismos tienen un sustento teórico, porque ¿de dónde lo construiste? ¿De dónde construiste los ítems? A partir de toda esa revisión teórica. Luego, ¿qué haces tú? Bueno, puedes hacer una especie de grupo de expertos, expertos en teorías de aprendizaje, por ejemplo, para que te ayuden. Tú puedes decir, bueno, pero es que no hay nada. Claro que sí hay algo, porque me estás diciendo que hay un autor y tal vez ya hay cosas escritas, no solamente en español. Deberías revisar en inglés, ¿no? Entonces, puedes hacer eso. Luego puedes hacer un pilotaje de esa escala
unos 100 estudiantes o docentes, no sé cuál sea tu unidad de análisis, y vas mirando, o sea, vas calibrando la calidad de los ítems para medir esa variable latente que es el aprendizaje significativo crítico, porque puede ser que ese aprendizaje significativo crítico sea multidimensional, que detrás de eso hay varias dimensiones subyacentes. Entonces, mira cómo lo primero que tienes que hacer es la revisión exhaustiva. A medida que vas haciendo esa revisión exhaustiva, tú puedes ir identificando comportamientos que te hacen referencia al aprendizaje significativo crítico. Y luego pones a prueba eso. Por ejemplo, con el análisis factorial, un poco para ir, como te digo, calibrando la calidad de los ítems. Vale, Sebastián. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Listo. Bueno, muchachos, nada, vamos a ver nuestro compañero que nos dé ya... Ajá, cuenta.